de la cocina de Tori, su canal del sabor, contenta de estar otra vez con ustedes para mostrarles cómo preparar un bizcocho o panetela de calabaza, así como este que tengo acá atrás de mí. Se ve que ha de estar delicioso. Y si quieren saber cómo lo hago el paso a paso, quédese con nosotros hasta el final. Y ahora, adelante video. Comenzamos hablando dónde pueden ver los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción va a estar la lista y al final del mismo. Además, a medida que vaya elaborando la receta van saliendo todas las cantidades en pantalla. Y dicho esto, vamos a comenzar ya con el primer paso, que es preparar nuestra calabaza, es decir, nuestro puré. Y yo tengo aquí la calabaza lista, troceada, limpia ya, perfecta para comenzar a cocinarla. Y para ello le voy a poner un chorrito de agua, muy poquito, y la vamos a llevar al microwave. Y la vamos a tapar, la vamos a cocinar por 6 minutos y chequeamos. Ya pasaron los 6 minutos, vamos a retirar nuestra calabaza. Vamos a chequear si la calabaza ya está bien cocida y evidentemente que sí. Lo que viene ahora es hacer el puré. Vamos a colocar nuestros pedazos de calabaza en este vaso, que aquí es justamente donde lo vamos a batir. Y vamos a usar un batidor de brazo para hacerlo. Y ahora vamos a pasar nuestro puré para este recipiente y lo vamos a reservar para después. Vamos a preparar el molde. Yo tengo un molde rectangular que es el que normalmente se usa en esta receta, y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de aceite. Este molde tiene unas medidas de 8,5 pulgadas de largo por 5 pulgadas de ancho, y la profundidad va a ser 2,5 pulgadas. Esto es un equivalente en centímetros de 22 centímetros de largo por 12,5 centímetros de ancho, y la profundidad son 6,5 centímetros. Ya voy entonces a comenzar a agregarle, en este caso voy a ponerle aceite, también le puede poner mantequilla, y le vamos a distribuir esta grasa con una brochita. También puede usar para ello un pedazo de papel, toalla de cocina. Seguimos espolvoreando un poco de harina de todo uso. Vamos moviendo para que se distribuya. Todo esto es para evitar que se nos vaya a pegar el pastel. Voy a echarle un poquito más. Y ahora vamos a remover el exceso. Le damos unos golpes. Y así más o menos es como nos debe de ir quedando. Y ahora lo voy a guardar en el refrigerador para que esté frío hasta el momento en que lo vayamos a usar. Continuamos tamizando los ingredientes secos. Acá en este recipiente voy a agregar la harina de todo uso. Y esto lo vamos a hacer para que no nos vayan a quedar grumos en nuestra masa, en nuestra preparación. Seguimos agregando los polvos de hornear. Y las especias de pie de calabaza. También la pueden sustituir por una combinación de canela en polvo y nuez moscada. Y ahora lo vamos a reservar para después. En este recipiente vamos a batir toda la mezcla. Comenzamos agregando los huevos, que tienen que estar a temperatura ambiente, y así evitamos que se nos vaya a cortar la mezcla. El segundo ingrediente que le vamos a agregar va a ser nuestra azúcar y una pizca de sal.
Ahora con un batidor globo eléctrico vamos a batir todo y esto va a ser a una velocidad alta, pero vamos a ir gradualmente. Y vamos a batir por 5 minutos. Ya pasó el tiempo, voy a apagar y vean cómo nos ha quedado esta mezcla. Es una crema espesa de color claro y ha multiplicado su volumen. Vamos ahora a pasar a ponerle los ingredientes líquidos. Agregamos el aceite, la vainilla y el puré de calabaza. Vamos a mezclar nuevamente a velocidad alta, pero esta vez va a ser solamente por 3 minutos. Ya pasó el tiempo, vamos a apagar y ahora le vamos a poner los ingredientes secos y los vamos a ir agregando poco a poco. Y con la misma mezcladora, pero sin encender, vamos a ir integrando. Y a partir de ahora vamos a seguir con la palita. No le encendemos el batidor porque así pierde el aire y no queremos que eso suceda. Y lo hacemos con movimientos envolventes. Y ahora voy a los ingredientes opcionales. Tengo aquí semillas de calabaza y pasitas y les voy a enseñar un truco. Para que las pasitas no se nos vayan hacia el fondo, le voy a agregar un poco de harina y lo voy a mover de esta forma. Como les decía, estos son opcionales. Y ahora voy con las semillitas. Si no tiene semillas de calabaza, le puede poner otro tipo de semilla. Y movemos. Lo que nos queda es llevarlo para el molde. Aquí tengo el molde que lo acabo de sacar del refrigerador y le voy a agregar nuestra mezcla. Le voy a pasar la espátula para ir acomodándola bien. Y totalmente opcional le quiero poner unas semillitas de calabaza por encima. Le vamos a dar unos pequeños golpes. Le vamos a llevar a nuestro horno que ya está precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que va a ser un equivalente más o menos de 180 grados centígrados. Y lo vamos a hornear alrededor de 50 minutos. Acabo de sacar nuestra panetela o bizcocho del horno y vamos a hacer la prueba del palillo para saber si ya está listo. Salió seco, eso quiere decir que está justo como necesitábamos. Y ahora lo vamos a dejar unos 10 minutos en el mismo molde a que refresque y después lo vamos a desmoldar y ponerlo en una rejilla. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a desmoldar. Pero primero le vamos a pasar un cuchillito fino para ayudar a que se despegue, aunque él está bien sueltecito, bien suelto está. Le coloco un plato encima, volteo, está caliente todavía un poco, y miren cómo se desprende con facilidad. Ahora le coloco la rejilla y lo voy a dejar aquí a que refresque otros 10 minutos. Pasaron los 10 minutos, vamos a pasar nuestra panetela para el plato donde la vamos a servir.
Mis amigos, llegó el mejor momento del video, la parte de hacer el trabajo difícil. Y como siempre, voy a necesitar que mi esposo, Albert, venga para acá a mi lado. Y llegó el mejor momento, como ella dijo, del video, que es hacer el trabajo difícil de probar esta delicia que acaba de hacer ella en la cocina de Tori. ¿Y averiguaste algo sobre esta receta? Ella siempre me pregunta, porque ya se ha vuelto habitual, que yo cuente algo de la historia de lo que ella prepara en la cocina de Tori. Muy interesante la historia porque este bizcocho, panetela, pan, pastel, como quiera que lo llamen ustedes, en los comentarios pongan cómo ustedes llaman a este tipo de postre en sus países. Que averigüe que aquí en Estados Unidos es un postre habitual en la etapa de otoño. Se hace principalmente en las fiestas de Halloween y de Thanksgiving. Se le puede adicionar semillas, también como frutos secos, como pasitas, ¿no? ¿Qué tipo de semillas se le puede adicionar? Bueno, se le puede adicionar las semillas de calabaza, que son las que usamos nosotros, pero también las nueces, las almendras, cualquiera. Hay una historia que queremos contar, que cuando nosotros llegamos a este país, mi familia me invitó a su casa. Casualmente era una fiesta de Thanksgiving y entonces ella se sorprendió, igual que yo, pero ella puede contarle a ustedes qué fue lo que pasó. Pues nada, pusieron todos los alimentos en una mesa larga, había distintos tipos de alimentos tradicionales cubanos y habían también tradicionales aquí de los Estados Unidos, como el pavo asado, pero había lechón asado, había con gris, había boniato americano y así había de todo un poco, ¿no? Pero todo el mundo se iba sirviendo el plato y al final había una panetela de calabaza como esta y se ponían también al lado del con gris, de lo que fuera, la panetera. Y a mí me llamó la atención, qué raro, eso es un dulce. Y entonces le pregunté a una de las mujeres de tu familia y ellas me comentaron que eso era tradicional así aquí en los Estados Unidos. Porque habitualmente, nosotros en Cuba, habitualmente nosotros en Cuba, esto se considera un postre, quiere decir que no lo comemos junto con la comida salada. Utilizan este pan, ellos lo llaman pan, para acompañar lo que es la comida salada. Quiere decir, se sirve arroz, se sirve puré de papa, se sirve pavo y se sirve un pedazo de este pan, o de panetela o bizcocho. Así es. Yo quería pedirles que por favor, que si les ha gustado cómo hemos preparado esta receta para ustedes, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y el objetivo de que ustedes nos ayuden con la suscripción, aquí en la esquinita que dice suscribirse, ustedes nos van a dar una ayuda muy grande, que es llegar a 1.000.000 de suscriptores. A 1.000.000 de amigos. 1.000.000 de amigos que, como ustedes, nos van a ayudar a tocar ese botoncito de suscribirse y el canal va creciendo y llegará a los 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores. Sí, yo te apoyo. Además, los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a ver que nosotros publicamos pequeños videos donde anunciamos la siguiente receta que vamos a poner en el canal. Donde va a estar la primicia del próximo video, va a estar en las redes sociales. Y los invitamos entonces a que nos visiten y a que nos sigan. Y vamos a hacer el trabajo difícil. Y vamos a hacer el trabajo difícil. Mira, yo te puse aquí un pedazo. Y vamos a probar que por la pinta que tiene, se ve que está riquísimo. Pero vamos a ver si es verdad que está tan bueno como aparenta. Muy rico. Yo me estoy probando. Miren cómo se ven las semillitas que le pusimos, las pasitas. Esto tiene un sabor. La combinación de la canela en polvo con la nuez moscada le da un sabor. Qué rico. Tiene un sabor, pero mediantemente, ¿a qué? A calabaza. ¿Por qué? Porque está hecho principalmente de calabaza. Además le salen otros sabores como las especies que ella le puso, como... ¿Puedes hablar ya? Todavía no puedo hablar. Unas especies que venden una mezcla de canela en polvo y nuez moscada, que aquí la venden en Estados Unidos con el nombre de especias para pie de pumpkin pie. Pie de calabaza, que también es otro postre que hacen aquí para las etapas estas de Thanksgiving. Que si ustedes quieren que yo les prepare un pie de calabaza, escríbenme en los comentarios y esta servidora con gusto los complace. Y aquí tenemos acompañando con una malta.
Vamos a brindar para que todo les vaya bien, para que todos tengan mucha salud, que es lo principal. Brindemos. Brindemos. Salud. Me encantan las maltas también. Esta panetela también se puede acompañar con una bola de helado de vainilla, por Sí. ejemplo, mantecado. Lamentablemente, el helado se nos acabó. Nosotros somos amantes al helado de café, al helado de vainilla, al helado de mantecado, al helado de mango. Vamos a dejar acá abajo en la cajita de descripción los enlaces a todos los tipos de helados que hemos hecho en el canal, para que si ustedes quieren aprender a hacerlo, los pueden ver. Y también les quería comentar, es que le vamos a dejar acá abajo también el enlace del flan de calabaza, porque el flan de calabaza también se hace, bueno, con la calabaza, que es la estrella de la temporada del otoño, y es riquísimo también. Bueno, mis amores, como les decía, nos vamos a despedir deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima. Qué rico quedó, ¿eh? Delicioso. Riquísimo.